Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema muy especial, que son los derechos humanos y la discriminación. En primer lugar, si nos preguntamos qué son los derechos humanos, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Los derechos humanos son, por lo tanto, aquellos derechos que tenemos los seres humanos simplemente por el hecho de existir, sin importar la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad o cualquier otra condición. Estos derechos reúnen una serie de características específicas que, si bien estas características pueden ser palabras, por lo tanto, un poco raras o difíciles de pronunciar para algunos, su significado nos dicen todo lo contrario. Por lo tanto, podemos decir que estos derechos se caracterizan por ser naturales. Son naturales porque su origen está en las mismas personas. También son universales porque pertenecen a todos los seres humanos, es decir, que nadie puede ser privado de estos derechos. También son irrenunciables porque nadie, ningún ser humano puede renunciar a los derechos ni permitir que estos no sean respetados por el Estado o por la sociedad. Otra de las características que presentan es que son inmutables. ¿Qué quiere decir que sean inmutables los derechos? Son inmutables porque los mismos están en todas las épocas y en todas las culturas. Lo que sí puede cambiar muchas veces es el alcance y el reconocimiento que los estados pueden hacer de ellos. También se caracterizan por ser inalienables. Un derecho humano es inalienable porque se fundan en la propia dignidad humana y no pueden transmitirse o enajenarse. Interesante esta característica, ¿no? También se caracterizan por ser inviolables. ¿Qué quiere decir que sean inviolables? Que un derecho sea inviolable significa que no pueden ser vulnerados, es decir, no pueden ser afectados, no pueden ser atacados, ya que esto sería un ataque contra la propia dignidad humana. También se caracterizan por ser indivisibles, que los derechos humanos son indivisibles. Para que ustedes entiendan esto, significa que todos los derechos se encuentran relacionados, es decir, que se complementan entre sí. Como por ejemplo, si uno de ellos es violado, los demás también pueden resultar ser afectados. Es por eso que están relacionados íntimamente entre sí. Por eso es que son indivisibles. Otra de las características que presentan los derechos humanos es que son obligatorios, que sean obligatorios. Interesante esta característica. Significa que están por encima de una ley escrita. Es por eso que los derechos humanos deben ser respetados por los estados y por todas las personas. Por lo tanto, el Estado debe garantizar que nuestros derechos se cumplan por medio de las garantías que nos deben ofrecer a través de los derechos civiles. Entonces queda claro entonces qué son los derechos humanos y también cuáles son las características que poseen. Por otra parte, teniendo en cuenta las características que les acabo de nombrar, entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la igualdad, también el derecho a la educación y al trabajo, entre otros. Estos derechos corresponden, como les decía hoy, a todas las personas, sin discriminación alguna. Por eso, el día de hoy vamos a hacer hincapié en este tema de la discriminación. Muchas veces cuando hablamos de discriminación, vemos que por lo general no se toma plena conciencia acerca del valor de estos derechos
hasta que se produce una experiencia negativa contra ellos, afectando de esta forma, ¿no es cierto?, a la persona. Entonces, teniendo en cuenta de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por eso cuando se vulnera esta igualdad se dan fenómenos de discriminación. Esta es una palabra que se repite con frecuencia, pero que no siempre es bien entendida. Es por eso que nos preguntamos entonces, ¿qué es realmente la discriminación? El término discriminación tiene un sentido muy distinto al que usualmente le damos. Discriminación es una forma de distinguir las diferencias que existen entre objetos, lugares, momentos, etc. Es importante aclarar también que no se trata de una palabra negativa, pero si lo unimos a otras, el sentido cambia. Por ejemplo, cuando hablamos de discriminación social, discriminación racial, discriminación política, discriminación religiosa, discriminación sexual o discriminación generacional. Existen diferencias, pero un grupo particular, muchas veces creyéndose superior, adopta una actitud de despreciar, desvalorizar y desacreditar a otro grupo al que considera inferior. Entonces, esta forma de discriminar implica una violación hacia los derechos humanos. Por otra parte, la discriminación tiene 3 elementos que son fundamentales. En primer lugar, toda discriminación es un trato diferente entre 2 o más personas. Es decir, que siempre se requiere para que se dé un acto de discriminación que se trate de manera distinta a 2 o más personas. Este sería entonces el primer elemento que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, este trato diferente debe estar injustificado o ser arbitrario. Por ejemplo, está claro que un profesor le puede poner diferentes notas a sus alumnos. Sin embargo, eso no es un acto de discriminación. Hay alumnos que, pueden tener notas muy altas, otros no tan buenas y otros que pueden estar desaprobados. Y esto no supone una discriminación, siempre y cuando esté justificado el trato diferente que el profesor le da a sus alumnos. Por lo tanto, la segunda característica para que se dé un acto discriminatorio es que el trato diferente no esté justificado. Y la tercera característica es que el trato diferente se base en algún rasgos de aquellos que la propia Constitución establecen como rasgos prohibidos. Como por ejemplo el género, es decir, que no se puede tratar diferente a quienes pertenecen al género masculino y a quienes pertenecen al género femenino. No se puede decir, por ejemplo, que las mujeres van a tener en la clase 2 puntos más solo por ser mujeres, ya que eso sería obviamente un trato discriminatorio. Tampoco se puede discriminar por religión. Por ejemplo, no se puede decir quienes tengan tal religión van a pagar más impuestos, o quienes tienen tal religión no pueden vivir en un determinado lugar del territorio nacional. No se puede tomar tampoco como criterio para diferenciar entre las personas a la condición social. Por ejemplo, la pobreza. No se puede decir que las personas que ganen
menos de 5 salarios mínimos no tienen libertad de tránsito. Ese sería justamente un trato perfectamente arbitrario y por lo tanto discriminatorio. Es por eso que las constituciones, los tratados internacionales establecen una serie de rasgos que no pueden ser tomados en cuenta de las personas para efectos de un trato diferenciado. Y en este sentido es muy importante precisar que se puede tratar de rasgos naturales de la persona, por ejemplo, nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestras características físicas o de rasgos que la persona libremente adopta en ejercicio de sus derechos, como por ejemplo la religión, la preferencia sexual, etc. Tampoco con base en eso se nos puede dar un trato diferente. Esos son rasgos que tienen que permanecer, por decirlo de esta manera, invisibles en las formas de convivencias que desarrollamos cotidianamente. Bueno, a todo esto nos preguntamos entonces cuáles son los grupos que se perciben como los más discriminados. Si bien sabemos que son varios estos grupos, algunos de ellos son las personas homosexuales, que engloba a todas aquellas personas cuya orientación sexual o identidad de género no encajan en el esquema tradicional de hombre y mujer heterosexual, incluyendo a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travesti, transexuales e intersexuales. En la actualidad, la orientación sexual y la identidad de género continúan siendo motivo de discriminación, tanto que en los últimos años se han cometido muchos asesinatos de odio hacia la población homosexual. La verdad que es una verdadera locura. Por otra parte, el racismo también, como por ejemplo la discriminación hacia los indígenas, las personas con rasgos autóctonos y quienes viven en situaciones de pobreza, son objetos de un fuerte racismo por parte del resto de la sociedad. Otro de los grupos que se perciben como los más discriminados son los adultos mayores. Estas personas son asociadas con enfermedad, ineficiencia y poca productividad. Y debido a estos estereotipos, adultos mayores se convierten en objeto de abandono, maltrato y exclusión, por lo que muchas veces les resulta muy difícil conseguir empleo. También hablamos de discriminación de género, como por ejemplo las mujeres que son uno de los grupos más discriminados, que por su condición de género se les niegan oportunidades y derechos fundamentales. Otro de los grupos más discriminados son las personas con discapacidad. Estas personas vemos que son excluidas de la vida social y también se les niega el acceso al trabajo y a una vida autónoma. Vemos entonces que es lamentable que en pleno siglo XXI existan grupos que sufran de discriminación. Si realmente buscamos una sociedad moderna y civilizada, la igualdad y el respeto, creo yo, que es el único camino, porque cuando todos entendamos que somos diferentes, entenderemos también que todos valemos lo mismo. Por otra parte, también hablamos del derecho a la igualdad y a la no discriminación. En este caso nos preguntamos entonces, ¿qué es el derecho a la igualdad y a la no discriminación? Creo que en este momento de la clase ya nos podemos orientar un poco a qué se refiere esta pregunta.
Como les venía contando anteriormente, que todos los seres humanos, es decir, cada hombre, mujer y niño, tienen el derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, orientación sexual o cualquier otra condición, así como a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación. Todos estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales, las cuales constituyen herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para eliminar justamente todo tipo de discriminación. Los derechos humanos a la no discriminación confieren a todas las personas una serie de derechos que son fundamentales, que si bien sabemos que son varios estos derechos, algunos de ellos son el derecho a la vida sin violencia, también los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, el derecho a la educación, cultura y vida social, los derechos al trabajo y a la seguridad social, los derechos sexuales, reproductivos y a la salud, el derecho a la no discriminación en la familia, el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, tanto en la familia como en la sociedad. Es por eso que entonces los estados deben garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, ya sea, como les mencionaba recién, por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, origen nacional o social, discapacidad o cualquier otra condición. Por otra parte, situándonos en el año 2020, año en el cual estamos atravesando una pandemia mundial con el brote del COVID-19, han surgido algunas manifestaciones que también podrían llegar a considerarse discriminatorias. Por ejemplo, existen personas que culpan a quienes tienen nacionalidad china por la pandemia. Entonces, esta situación de pandemia supone un evento crítico que vemos que modifica la vida cotidiana de las personas, como los modos de organización y respuesta de los sistemas sanitarios y sociales en su conjunto. Por otra parte, una situación paralela a la peligrosidad del virus es la discriminación que recibe la población diagnosticada, sus familias, los casos sospechosos también y el personal de salud. En el caso de personas que fueron diagnosticadas con esta enfermedad y también sus familias, han sufrido y padecido lo propio de la enfermedad junto al maltrato, el rechazo y las agresiones de otros. Por ejemplo, las agresiones verbales y en redes sociales a cada persona que tuvo que transitar por la enfermedad. Un claro ejemplo de esto es como nos pasó a nosotros hace unos días atrás con el tercer caso que tuvimos. Salieron a matarlo, por decirlo de esta forma, en las redes sociales a esa persona. Así que ahora los invito a ver un video con el fin de reflexionar acerca del mismo. La crisis por el coronavirus sacó lo mejor de algunos y desnudó las miserias de otros. En este contexto, la solidaridad de la que tanto hablamos tiene que enfrentarse a un virus peor que cualquier epidemia, la discriminación. El día 30 de marzo, cerca del mediodía, tomo el ascensor para bajar y poder ir a trabajar, como todos los días, y me encuentro en el ascensor con un cartel que decía que si sos médico, enfermero, farmacéutico o trabajas en la salud, te vayas del edificio porque no lo íbamos a contagiar
a los que viven acá y firmaba como tu vecino HDP. Pensé que eso terminaba ahí y ya está, y pasó el mal gusto. Resulta que el día 7 de abril estoy llegando a mi casa tipo 2:15 de la noche y en el picaporte de mi puerta del departamento me encuentro una carta doblada en el picaporte y yo pensé, bueno, será de agradecimiento, será de apoyo, y cuando abro el papel fue todo lo contrario. El papel decía que si yo no sabía lo que era hacer una cuarentena y que le vaya rogando a quien yo creyera que nadie se enfermara del edificio, porque si no iba a ser lo último que haga de mi vida, a ver si así entendía. La xenofobia no solo se ve en la calle. Alerta amarilla, peligro amarillo y el coronavirus de Wuhan fueron algunos de los nombres con los que distintos medios bautizaron al COVID-19. En Estados Unidos hasta el propio presidente lo llamó virus chino. Why do you keep using this? Because it comes from China. Racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. Desde la Organización Mundial de la Salud aconsejaron a los distintos gobiernos para desalentar este tipo de episodios y advirtieron que el estigma puede hacer que las personas oculten la enfermedad para evitar la discriminación. Sin embargo, países como Rusia decidieron deportar a todos los extranjeros que estuvieran infectados. Otros, como Estados Unidos, prohibieron directamente el ingreso de cualquiera que hubiera visitado China. En las redes se multiplicaron las denuncias de ciudadanos y ciudadanas chinas que fueron víctimas de prejuicios y actitudes xenófobas. Incluso muchos de ellos se sumaron a la campaña No soy un virus. En Argentina las denuncias al INADI aumentaron un 50% en relación al 2019. Un 12% hace referencia al campo de la comunicación y un 10% habla de vecindad. El espacio en el que más se discrimina y se realizan escraches a los vecinos con COVID-19 es Facebook. Actualmente estamos trabajando fundamentalmente en torno a denuncias que tienen que ver con el coronavirus, con la pandemia, donde el 59% de las denuncias son a profesionales de la salud o a enfermos, a gente que está vinculada a la enfermedad directamente. El resto tienen que ver con la circulación, tienen que ver con desalojos, tienen que ver con, por ejemplo, que no se deje a madres que viven solas con su hijo poder acceder a compras en los supermercados, o personas con discapacidad que tienen algún problema también de circulación. Y a ver, cuando la gente hace una denuncia como esta por discriminación y se comunica con nosotros, lo que notamos que hay mucha angustia, hay mucha necesidad de ser escuchado, hay mucha necesidad de atención, y bueno, tratamos de dar las respuestas si podemos o de derivarlo en el caso que corresponda a otra área del gobierno. Esto no es nuevo. Históricamente las epidemias fueron relacionadas a las regiones o países donde se creyó que habían surgido los primeros casos. Por ejemplo, la llamada gripe española, que ni siquiera comenzó en España. Otro caso recordado es la epidemia del cólera de 1991, que comenzó en Perú y se expandió por casi toda Sudamérica. Muchos decían que las personas se infectaban por su falta de higiene. El principal problema era la falta de instalaciones sanitarias y agua potable, pero en medio del entredicho internacional por las condiciones de la frontera, hicieron parecer que la enfermedad venía de Bolivia. En 2009, cuando se declaró la pandemia de la gripe A H1N1, el estigma recayó sobre los habitantes de México y se tomaron medidas exageradas contra ese país. Algo similar pasa con el VIH. Si bien los distintos gobiernos y organizaciones se encargan año a año de realizar campañas para eliminar el estigma y promover la información, la discriminación continúa. En nuestro país, además de la campaña para prevenir la discriminación a los padres que llevan a sus hijos al supermercado porque no tienen con quién dejarlos, se tomaron otras medidas. En esta situación de emergencia, lo que intentamos cuando nos llegan las denuncias es poder dar una respuesta rápida, tratar de ponernos en contacto con la persona denunciada y tratar de que cese la situación de discriminación. Por ejemplo, en los edificios, cuando hubo discriminación hacia médicos, carteles que los intimaban a irse del edificio, lo que se hizo fue hablar con el consorcio y tratar de que eso dejara de suceder, y en muchos casos logramos que le pidieran perdón a los médicos, o que se retractaran, o que enviaran algún tipo de disculpas. Tenemos que entender que el virus no discrimina. Todos estamos en riesgo. No importa quiénes somos o de dónde venimos.
Como pudieron ver, son devastadores los relatos de estas personas. Creo yo que es momento de estar más unidos que nunca. Sabemos que son momentos muy difíciles en los que todos tenemos que tirar para el mismo lado, para ponerle fin de una vez por todas a esta situación. Por último, como actividad, los invito a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué actos crees que son discriminatorios? La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias de la discriminación para las personas o grupos afectados y para la sociedad en general? Y la tercera y última pregunta dice, ¿qué medidas tomarías para evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica? Hasta acá mi clase. Les mando un saludo a todos y nos estamos leyendo en los comentarios.